Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y listos para un nuevo vídeo que, créanme, está cargadito de drama, romance, reencuentros y mucho salseo turco. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado en boca de todos, un terremoto en el mundo de las telenovelas turcas, un bombazo que ha hecho temblar a los fans de todo el mundo. ¿Están listos para descubrir de qué se trata? Prepárense porque hoy despegamos. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante y a veces explosivo mundo de las estrellas turcas, y más concretamente en el reencuentro que, por lo que parece, podría estar cocinándose entre dos de las figuras más queridas y comentadas del momento, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, los dos. Los que nos enamoraron con su química en Erkenci. ¿Recuerdan esos tiempos? ¡Ay, qué tiempos aquellos! Pues parece que la historia podría estar por volver a escribir un nuevo capítulo. Ya saben que en este canal nos encanta mantenerlos al tanto de todo lo que pasa en el mundo de las series turcas, y en este caso, la situación entre Demet y Can es más interesante que nunca. ¿Por qué? Bueno, primero porque su relación, tanto en la ficción como en la vida real, siempre ha sido un tema de debate. Luego porque las circunstancias de su posible reencuentro son de lo más intrigantes. Y finalmente porque, como todos sabemos, el mundo de la farándula turca es como una olla a presión, en cualquier momento puede explotar. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre este reencuentro? ¿Es verdad o es solo un rumor? ¿Hay algo más que una simple especulación de los fans? Y sobre todo, ¿qué implicaciones tendría este posible encuentro para sus carreras y para la percepción del público? Tranquilos, no se me desesperen, porque en este vídeo vamos a desentrañar todos estos misterios. Vamos a analizar las pistas, los rumores, las señales y a ver qué nos dice el corazón. Antes de seguir, les recuerdo que si son nuevos por aquí y no quieren perderse ninguna novedad del mundo de las series turcas, suscríbanse al canal y activen la campanita. Así no se perderán nada. Y por supuesto, dejen un like si les gusta lo que ven, eso me ayuda muchísimo. Y ahora sí, vamos al lío. Para entender la magnitud de este posible reencuentro, primero tenemos que recordar la historia de Demet Özdemir y Can Yaman. Ambos son dos de los actores más populares de Turquía, con legiones de fans en todo el mundo. Se conocieron y se enamoraron durante la grabación de Erkenci. La serie fue un éxito rotundo, un fenómeno de masas que los catapultó a la fama internacional. La química entre ellos era innegable, y el público enloquecía cada vez que los veía juntos. Durante la emisión de Erkenci, los rumores sobre una posible relación fuera de la pantalla se dispararon. Los fans soñaban con que su amor de ficción se hiciera realidad. Y por supuesto, los medios de comunicación no tardaron en hacerse eco de estos rumores. Fotos, vídeos, entrevistas. Todo era analizado con lupa para intentar confirmar o desmentir la noticia. Sin embargo, la realidad, como suele suceder, fue diferente. Aunque la conexión entre Demet y Can era evidente, nunca confirmaron públicamente una relación romántica. Y al parecer con el tiempo las cosas se enfriaron. Después del éxito de Erkenci, ambos tomaron caminos separados. Can Yaman se centró en su carrera internacional, participando en producciones italianas, y Demet continuó cosechando éxitos en Turquía. El tiempo pasó y cada uno rehizo su vida sentimental. Can tuvo relaciones con otras actrices y modelos y Demet se casó, aunque ese matrimonio terminó en divorcio no hace mucho. Entonces, ¿ha cambiado para que ahora hablemos de un posible reencuentro? ¿Qué ha desatado la tormenta? Pues bien, las pistas son sutiles, pero suficientes para despertar la curiosidad de los fans y de los medios. Todo empezó con algunas publicaciones en redes sociales, con coincidencias en eventos públicos y sobre todo, con el anuncio de un proyecto que podría unirlos de nuevo. Empecemos por las redes sociales. Ya saben que los famosos son muy cuidadosos con lo que publican en sus perfiles, pero a veces se les escapan detalles que delatan más de lo que quieren. En este caso, los fans más observadores notaron que Demet y Can habían empezado a darle me gusta a algunas publicaciones del otro, algo que antes no solían hacer. Un me gusta por aquí, un comentario por allá, detalles que por pequeños que parezcan, son suficientes para encender las alarmas. Luego hubo algunas coincidencias en eventos públicos. ¿Casualidad? Puede ser. Pero claro, cuando dos personas que supuestamente no tienen ninguna relación se cruzan varias veces en el mismo lugar, la imaginación vuela.
Se dice que coincidieron en la misma ciudad en un par de ocasiones, asistieron a eventos similares y hasta se dice que compartieron algún encuentro discreto. ¿Será que se están buscando? ¿O simplemente son amigos que se han reencontrado? Pero sí. En duda, el detonante de todo ha sido el anuncio de un proyecto que podría reunirlos de nuevo en la pantalla. Los rumores sobre una posible colaboración entre Demet y Khan han circulado con fuerza en las últimas semanas. Se habla de una serie, de una película, incluso de un comercial. Aunque por ahora no hay nada confirmado, las fuentes cercanas a ambos actores aseguran que las negociaciones están muy avanzadas. Y claro, ante semejante posibilidad, los fans han enloquecido. El solo hecho de pensar en volver a ver a Demet y a Khan juntos en la pantalla ha generado una ola de entusiasmo y de especulación. ¿Qué tipo de proyecto será? ¿Qué personajes interpretarán? ¿Volverá a surgir la magia entre ellos? Las preguntas son muchas y las respuestas, por ahora, son pocas. Pero independientemente de lo que suceda, este posible reencuentro plantea varias preguntas interesantes. ¿Cómo afectaría a sus carreras? ¿Cómo reaccionaría el público? ¿Qué implicaciones tendría para sus respectivas vidas personales? En primer lugar, está claro que un proyecto en común entre Demet y Khan generaría un enorme interés mediático y podría catapultarlos a ambos a un nuevo nivel de popularidad. Su química es un imán para el público, y cualquier proyecto en el que participen juntos estaría destinado a ser un éxito. Pero también hay riesgos. Un reencuentro podría revivir viejas rencillas, avivar rumores y generar tensiones. Si las cosas no salen bien, si la química no funciona, o si, por alguna razón, el proyecto fracasa, el impacto podría ser muy negativo para ambos. Además está la cuestión de las relaciones personales. ¿Cómo afectaría este reencuentro a sus respectivas vidas sentimentales? Si Demet y Khan realmente se están dando una nueva oportunidad en el amor, ¿cómo reaccionarían sus allegados? ¿Y cómo manejarían la presión mediática que seguramente se desataría? En definitiva, el posible reencuentro entre Demet Özdemir y Can Yaman es un tema complejo y lleno de matices. Por un lado, está la emoción de volver a verlos juntos, de revivir la magia de Erkencikus. Por otro lado están las dudas, las incertidumbres y los riesgos que implica cualquier relación en el mundo de la farándula. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Les gustaría ver a Demet y a Khan juntos de nuevo? ¿Creen que su química sigue funcionando? ¿Qué expectativas tienen sobre este posible proyecto? Cuéntenmelo todo en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas apasionantes. Y ahora, llegamos al final de este vídeo lleno de rumores, especulaciones y mucha emoción. Espero que les haya gustado este análisis sobre el posible reencuentro entre Demet Özdemir y Can Yaman. Como siempre he intentado mantenerlos al tanto de todo lo que ocurre en el mundo de las series turcas, y en este caso, la historia promete dar mucho de qué hablar. Recuerden que si les gustó este vídeo, no olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Déjenme en los comentarios qué otras series turcas les gustaría que analizáramos en futuros vídeos. ¿Qué otros temas les interesan? Me encanta leer sus propuestas. Y ahora sí, me despido. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, rumores y salseo turco. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao. Y regresamos. Pero no crean que el salseo se acaba aquí, mis amores. Tenemos mucho más que desmenuzar sobre este bombazo del reencuentro entre Demet Özdemir y Can Yaman. Hemos hablado de los preliminares, de los rumores, de las pistas y de las expectativas. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Qué motiva a estas dos estrellas a, aparentemente, volver a cruzar sus caminos? Acompáñenme, que vamos a sumergirnos aún más profundo. Primero hablemos de la ** carrera de Demet Özdemir ***. Después del éxito arrollador de Erkencikus, Demet ha sabido consolidarse como una de las actrices más versátiles y queridas de Turquía. Ha participado en producciones como Doğduğun Ev Kaderindir, donde demostró su capacidad para abordar roles más dramáticos y complejos. También ha protagonizado comedias románticas que han conquistado al público, demostrando su carisma y su habilidad para conectar con la audiencia.
Su matrimonio, aunque breve, también la mantuvo en el ojo público, alimentando el interés en su vida personal y profesional. La trayectoria de Demet es un claro ejemplo de evolución. Ha pasado de ser una joven promesa a una actriz consolidada, capaz de llevar el peso de una serie y de conectar con diferentes tipos de personajes. Su habilidad para la comedia, su sensibilidad para el drama y su innegable belleza la han convertido en un icono de la televisión turca. Un reencuentro con Can Yaman en este punto de su carrera podría ser un movimiento estratégico, una forma de revivir la magia del pasado, de atraer a los fans que los amaron en Erkencikus y de abrir nuevas puertas a N. Nivel internacional. Ahora hablemos de **Can Yaman **. La situación de Can es ligeramente diferente. Tras el éxito de Erkencikus, Can decidió apostar por su proyección internacional. Participó en producciones italianas como Viola come il mare y Sandokan, ganando reconocimiento y popularidad en el mercado europeo. Sin embargo, su camino no ha estado exento de controversias. Ha habido rumores sobre su comportamiento en el set, sobre sus exigencias y sobre su relación con los medios de comunicación. Aunque ha logrado consolidarse como una estrella internacional, Can también ha enfrentado críticas y desafíos. Un reencuentro con Demet, en este contexto, podría ser una oportunidad para lavar su imagen, para recordar a los fans la química que los unía y para demostrar que ambos han madurado profesionalmente. Podría ser una forma de volver a conectar con el público turco, de recuperar el cariño de sus compatriotas y de relanzar su carrera en su país natal. El *** contexto actual de la industria turca *** también juega un papel crucial. La producción de series turcas es un negocio multimillonario que se exporta a todo el mundo. Las plataformas de streaming han abierto nuevas puertas, permitiendo que las series turcas lleguen a audiencias globales. En este escenario, un reencuentro entre Demet y Can sería un golpe publicitario enorme, un evento que generaría expectación en todo el mundo y que podría asegurar el éxito de cualquier proyecto en el que participen. Además, no podemos ignorar la *** nostalgia ***. Erkencikus marcó un antes y un después en la historia de las telenovelas turcas. La serie fue un fenómeno de masas, un producto de exportación que conquistó a millones de espectadores en todo el mundo. La química entre Demet y Can, la historia de amor, los paisajes, la moda, todo contribuyó al éxito arrollador de la serie. Un reencuentro muchos años después evocaría esa nostalgia, ese sentimiento de familiaridad y de cariño que los fans aún guardan por Erkencikus. Sería como revivir una época dorada, como volver a experimentar la emoción y la alegría que la serie generó. Pero, ¿qué hay de la *** química entre ellos ***? ¿Sigue existiendo esa chispa que los convirtió en una de las parejas más icónicas de la televisión turca? Esa es la pregunta del millón. La química entre dos actores es algo intangible, algo que no se puede forzar ni planificar. Es una conexión especial, una magia que surge de forma natural y que conquista al público. En Erkencikus, la química entre Demet y Can era innegable. Se miraban, se tocaban, se entendían con la mirada. El público sentía esa conexión, esa complicidad, ese amor que traspasaba la pantalla. El tiempo pasa, las personas cambian y las relaciones evolucionan. ¿Sigue existiendo esa chispa entre Demet y Can? Nadie lo sabe con certeza. Solo ellos lo saben. Pero lo que sí sabemos es que el público está ávido de verlos juntos de nuevo. La simple idea de un reencuentro ha generado un torbellino de emociones, de expectativas y de ilusiones. Los fans quieren creer que la magia aún existe, que el amor de ficción puede, de alguna manera, trascender la realidad. Ahora hablemos de *** las posibles implicaciones del reencuentro ***. Un proyecto en común entre Demet y Can tendría un impacto significativo en sus carreras y en sus vidas personales. En términos profesionales, el reencuentro podría catapultarlos a ambos a un nuevo nivel de popularidad. Los fans estarían ansiosos por verlos juntos de nuevo, y cualquier proyecto en el que participen estaría destinado a ser un éxito. Las ofertas de trabajo se multiplicarían, y ambos actores podrían tener más control sobre sus carreras. Sin embargo, también hay riesgos. Un proyecto en común podría revivir viejas rencillas, avivar rumores y generar tensiones. Si las cosas no salen bien, si la química no funciona, o si, por alguna razón, el proyecto fracasa, el impacto podría ser muy negativo para ambos. Además está la cuestión de las relaciones personales.
¿Cómo afectaría este reencuentro a sus respectivas vidas sentimentales? Si Demet y Can realmente se están dando una nueva oportunidad en el amor, ¿cómo reaccionarían sus allegados? ¿Y cómo manejarían la presión mediática que seguramente se desataría? En definitiva, un reencuentro entre Demet y Can es un arma de doble filo. Por un lado, está la posibilidad de revivir la magia del pasado, de conquistar al público de nuevo y de consolidar sus carreras. Por otro lado están los riesgos, las dudas y las incertidumbres que implica cualquier relación en el mundo de la farándula. Pero, ¿qué es lo que realmente sabemos sobre este proyecto? Por ahora, la información es escasa y proviene de fuentes no oficiales. Se habla de una serie, de una película, incluso de un comercial. Los rumores son fuertes, pero no hay nada confirmado. Sin embargo, las fuentes cercanas a ambos actores aseguran que las negociaciones están muy avanzadas. Esto sugiere que el proyecto es real, que existe la posibilidad de que Demet y Can vuelvan a trabajar juntos. ¿Qué tipo de proyecto será? ¿Qué personajes interpretarán? ¿Quiénes serán los otros actores? ¿Dónde se filmará? Todas estas preguntas están en el aire. Lo único que sabemos con certeza es que el proyecto, sea cual sea, generará un enorme interés mediático y podría ser un éxito rotundo. Mientras tanto, los fans especulan, sueñan y debaten. Las redes sociales se han convertido en un hervidero de teorías, de análisis y de expectativas. Los seguidores de Demet y Can están ansiosos por saber qué pasará, por ver a sus ídolos juntos de nuevo. Han creado hashtags, han compartido fotos y vídeos, han analizado cada gesto, cada mirada, cada comentario. La pasión de los fans es un motor importante en este reencuentro. Es su entusiasmo, su apoyo, su ilusión lo que ha generado este revuelo mediático. Y hablando de fans, no podemos olvidar el impacto de las redes sociales ***. Hoy en día, las redes sociales son una herramienta fundamental para la comunicación y la promoción. Los famosos las utilizan para conectar con sus fans, para compartir su trabajo y para dar a conocer sus proyectos. En el caso de Demet y Can, las redes sociales han jugado un papel clave en el resurgimiento de los rumores sobre su posible reencuentro. Los me gusta, los comentarios, las fotos, los vídeos, todo es analizado con lupa por los fans. Cada publicación es un detonante, una pista, un indicio. Las redes sociales han creado una conexión directa entre los actores y sus fans, permitiendo que estos últimos sean parte del proceso, que especulen, que sueñen y que celebren. En este contexto, es importante destacar la importancia de la privacidad ***. Aunque los famosos son figuras públicas, tienen derecho a su privacidad. Debemos respetar sus decisiones, sus relaciones y sus vidas personales. No podemos caer en el acoso, en la invasión de la privacidad o en la difusión de rumores falsos. La pasión por las series turcas es admirable, pero debemos hacerlo con respeto y con prudencia. Pero, ¿qué conclusión podemos sacar de todo esto? El posible reencuentro entre Demet Özdemir y Can Yaman es un tema complejo y lleno de matices. Hay emoción, hay expectativas, hay dudas, hay riesgos. Por un lado, está la posibilidad de revivir la magia del pasado, de conquistar al público de nuevo y de consolidar sus carreras. Por otro lado, están las incertidumbres, las presiones y las implicaciones personales. Lo que sí está claro es que el público está ávido de verlos juntos de nuevo. La simple idea de un reencuentro ha generado un torbellino de emociones, de especulaciones y de ilusiones. Los fans quieren creer que la magia aún existe, que el amor de ficción puede, de alguna manera, trascender la realidad. En definitiva, el reencuentro entre Demet y Can es un tema que dará mucho de qué hablar. Estaremos atentos a las noticias, a los rumores, a las pistas y a las confirmaciones. Les mantendremos informados de todo lo que suceda en el mundo de las series turcas. Y ahora, mis queridos fans, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en el salseo turco, en el análisis del posible reencuentro entre Demet Özdemir y Can Yaman. Como siempre he intentado mantenerlos al tanto de todo lo que ocurre en el mundo de las series turcas, y en este caso, la historia promete dar mucho de qué hablar. Recuerden que si les gustó este vídeo, no olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes.
Déjenme en los comentarios qué otras series turcas les gustaría que analizáramos en futuros vídeos. ¿Qué otros temas les interesan? Me encanta leer sus propuestas. ¿Qué opinan sobre el reencuentro de Demet y Can? ¿Creen que la química sigue funcionando? ¿Qué expectativas tienen sobre este posible proyecto? Cuéntenmelo todo. Y ahora sí, me despido. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, rumores y salseo turco. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao. Y recuerden, manténganse sintonizados. Porque el mundo de las series turcas nunca deja de sorprendernos. Hasta la próxima. Y no olviden activar la campanita para no perderse ni un solo chisme. Los quiero.